Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo, de mucha curiosidad. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que está causando mucho revuelo en el mundo de las telenovelas turcas, en el mundo del corazón, y especialmente en el mundo de nuestro amado Can Yaman, el nuevo aplazamiento del compromiso. Sí, lo escucharon bien, otra vez. Ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo de cerca la vida de Can Yaman, sus proyectos, sus viajes, sus transformaciones físicas y, por supuesto, sus relaciones. Y cuando se habla de un compromiso, la expectativa y la emoción se disparan, ¿verdad? Nos emocionamos, soñamos con la boda, con el vestido de novia, con las fotos románticas. Pero este nuevo retraso, bueno, ha generado un torbellino de preguntas, rumores, especulaciones, y hasta un poco de decepción para algunos. Así que hoy vamos a analizar todo esto en detalle, a desentrañar qué podría estar pasando, a ver qué implicaciones tiene para el futuro de Can Yaman, tanto a nivel personal como profesional, y por supuesto, a dar rienda suelta a nuestras especulaciones. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero agradecerles profundamente por estar aquí, por su apoyo incondicional al canal. Realmente aprecio mucho que se tomen el tiempo para ver mis vídeos, para comentar, para compartir sus ideas y para formar parte de esta comunidad. Me llena de alegría saber que estamos conectados por la admiración a Can Yaman y por el interés en todo lo que lo rodea. Y hablando de eso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las actualizaciones sobre Can Yaman, sobre las telenovelas turcas, sobre los nuevos proyectos, sobre sus viajes, sobre los rumores, sobre los chismes, ni sobre ningún otro tema que les interese. Asegúrense de activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Suscríbanse ya. Únanse a la familia. Así que sin más preámbulos pongámonos manos a la obra y descubramos qué está pasando con el compromiso de Can Yaman. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo del galán turco. Para ponerlos en contexto para aquellos que quizás sean nuevos en este universo de las telenovelas turcas y de Can Yaman, recordemos que Can Yaman es uno de los actores turcos más famosos y queridos en el mundo. Su fama explotó a nivel internacional gracias a telenovelas como Erkencikus, donde conquistó a millones de corazones con su papel de Candy Bit, y Bay Jail, donde volvió a enamorar al público con su encanto y su química con la coprotagonista. Y es que Can Yaman no solo es un actor talentoso con una capacidad camaleónica para interpretar personajes diversos, desde el romántico empedernido hasta el hombre de acción, sino que también tiene un carisma innegable, una sonrisa cautivadora y una presencia que hipnotiza y cautiva a la audiencia. Su físico, su estilo, su personalidad, todo contribuye a ese magnetismo que lo ha convertido en una estrella global. Y como si fuera poco, su vida personal siempre ha sido de interés público, especialmente sus romances. Los fans quieren saber más, quieren estar al tanto de sus relaciones, de sus amores, de sus desamores. Es normal, es parte de la fascinación que generan las celebridades. Hace un tiempo, y digo hace un tiempo porque el mundo de las celebridades es un torbellino, un vaivén constante de noticias y rumores, se especulaba mucho sobre su relación con la periodista italiana Diletta Leotta. Las revistas, las redes sociales, los medios de comunicación, todos hablaban de ellos. Hubo rumores de compromiso, fotos románticas, apariciones públicas conjuntas, y una gran expectativa por parte de los fans. Todos esperábamos con ansias la boda. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre salen como uno espera. Las relaciones son complejas, la vida da giros inesperados, y los compromisos, por mucho que se deseen, a veces se posponen, se cancelan, o simplemente no llegan a buen puerto. En este punto quiero aclarar algo importante, algo que considero fundamental para el desarrollo de este vídeo y para el ambiente de nuestro canal. Respetamos mucho la privacidad de Can Yaman y de cualquier persona que esté involucrada en su vida. No vamos a especular sobre razones personales, no vamos a inventar historias, no vamos a difundir rumores infundados, ni vamos a caer en el sensacionalismo. Lo que sí haremos, como lo hacemos siempre, es analizar la información que está disponible públicamente, la información verificable, y tratar de entender qué podría estar detrás de este nuevo aplazamiento del compromiso. Buscaremos las pistas, analizaremos las declaraciones, y expondremos nuestras teorías, siempre con respeto y con la intención de comprender, no de juzgar. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora?
El rumor de un compromiso con Diletta Leotta ha estado circulando durante bastante tiempo, desde que se hicieron públicos, desde que se mostraron juntos, desde que se hablaba de planes de boda. Pero lamentablemente las fechas de la boda se han ido posponiendo una y otra vez. Originalmente se hablaba de una fecha concreta, luego de otra, luego de un cambio de planes debido a la pandemia, luego silencio. O para ser más precisos, un silencio oficial, combinado con especulaciones y rumores que, como siempre, corren por las redes sociales y los medios. Este silencio, esta falta de claridad, por supuesto, ha generado mucha incertidumbre, preocupación y, en algunos casos, decepción entre los seguidores de Can Yaman. Las razones detrás de estos aplazamientos no han sido totalmente aclaradas por ninguna de las partes involucradas. Ni Can Yaman, ni Diletta Leotta, ni sus representantes han emitido una declaración oficial que explique los motivos de esta situación. Esto, por supuesto, alimenta las especulaciones y las interpretaciones. Sin embargo, podemos especular, con base en la información disponible y en lo que sabemos sobre la vida de Can Yaman y las presiones a las que está sometido, sobre algunas posibles explicaciones. Es importante aclarar que estas son solo teorías, posibles escenarios, y no afirmaciones definitivas. Una de las posibilidades, y quizás la más probable, es que las *** agendas de ambos, Can y Diletta, sean simplemente demasiado complicadas ***. Can, como sabemos, es un actor muy solicitado, un actor que ha conquistado el mercado internacional, y actualmente tiene proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Esto significa que tiene compromisos de trabajo que podrían dificultar la planificación de una boda, que exigen tiempo, dedicación y logística. Las grabaciones de una serie, la promoción de un nuevo proyecto, los viajes, los rodajes en diferentes países, todo esto ocupa una gran parte del tiempo de Can y podría dificultar la coordinación de fechas y la organización de un evento tan importante como una boda. Diletta, por su parte, también tiene una carrera muy activa en Italia. Es una periodista, una presentadora, una figura pública con muchos compromisos laborales. Su agenda también está llena de proyectos, entrevistas, eventos, y eso podría agregar complejidad a la logística de la boda. La distancia geográfica entre Turquía e Italia también es un factor que complica las cosas. La logística de una boda internacional, con invitados de diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes idiomas, es un desafío en sí mismo. Si a eso le sumamos las agendas apretadas de los novios, la cosa se complica aún más. Otra posibilidad, aunque tal vez no la más deseada, es que aunque no queramos creerlo, ***, la relación esté pasando por un momento de incertidumbre ***. Las relaciones a distancia, como mencioné antes, son difíciles. La distancia física, las diferencias culturales, las agendas apretadas, todo esto puede generar tensiones y dificultar la consolidación de una relación. Las presiones mediáticas también pueden ser abrumadoras. Estar constantemente expuestos al escrutinio público, a los comentarios de los fans, a las críticas, a las especulaciones, puede afectar la dinámica de la pareja y generar inseguridades. Es posible que ante la gran exposición pública, la pareja necesite más tiempo para consolidar su relación, para fortalecer sus lazos, para superar las dificultades y para tomar una decisión tan importante como el matrimonio. Tal vez necesiten más tiempo para conocerse mejor, para entender sus expectativas, para resolver sus diferencias y para asegurarse de que están preparados para dar el gran paso. También es importante considerar la posibilidad de que existan *** diferencias culturales significativas *** que estén generando tensiones, aunque esto no se haya manifestado públicamente. Can Yaman es turco con una cultura rica y compleja, con tradiciones y costumbres muy diferentes a las de Italia. Diletta, por su parte, es italiana con su propia cultura, sus propias costumbres y sus propias expectativas. Aunque el amor puede superar muchas barreras, es posible que existan aspectos culturales, diferencias en la forma de entender la vida, en la forma de relacionarse, en la forma de celebrar, que requieran más tiempo para ser comprendidos y aceptados por ambos lados. La comunicación clara, el respeto mutuo, la tolerancia y la adaptación son fundamentales para superar las diferencias culturales, pero este proceso lleva tiempo y esfuerzo. Además, no podemos descartar la posibilidad de que *** Can Yaman esté priorizando su carrera profesional *** en este momento. Como mencioné antes, su éxito es arrollador, y es natural que quiera aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentan. Su carrera está en un momento álgido, y es posible que esté enfocado en proyectos importantes que exigen toda su atención,
que requieren que se dedique por completo a su trabajo y simplemente no esté dispuesto a distraerse con los preparativos de una boda, por muy importante que sea. El mundo del espectáculo es efímero y las oportunidades no siempre se repiten. Can Yaman es consciente de eso y es posible que esté decidido a aprovechar al máximo su momento, a consolidar su carrera, a explorar nuevos horizontes, a seguir creciendo como actor y como artista. Puede que esté enfocado en elegir los proyectos adecuados, en trabajar con los mejores profesionales, en alcanzar nuevas metas y en dejar una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Independientemente de la razón o las razones que estén detrás de este nuevo aplazamiento, es importante que recordemos que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece en las redes sociales o en las revistas. Hay mucha presión, mucho trabajo, mucha exposición pública, muchas expectativas que deben manejar, y muchas decisiones que deben tomar. No sabemos qué pasa en la intimidad de la pareja, no sabemos qué conversaciones tienen, no sabemos qué acuerdos han alcanzado. Solo podemos especular basándonos en la información que tenemos, y debemos hacerlo con respeto y con empatía. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este nuevo aplazamiento para el futuro de Can Yaman? Bueno, eso dependerá de muchas cosas, de las decisiones que tome, de las circunstancias que se presenten. Si finalmente decide casarse con Diletta Leotta, la espera podría significar un periodo de incertidumbre para sus fans, para aquellos que esperaban la boda con ilusión. Pero al final, la felicidad de Can es lo más importante. Si por otro lado, la relación llega a su fin, tendremos que prepararnos para un nuevo capítulo en la vida sentimental de Can Yaman, y seguramente nuevas especulaciones, nuevos rumores y nuevas noticias. A nivel profesional, este aplazamiento en principio podría ser irrelevante. Can Yaman seguirá siendo un actor muy solicitado, un ícono, un galán, y seguramente continuará cosechando éxitos en su carrera. Su talento, su carisma y su trabajo duro son sus mejores cartas de presentación. Sin embargo, también es posible que esta situación afecte su imagen pública de alguna manera, ya que los fans pueden sentirse un poco decepcionados, confundidos o incluso preocupados. Algunos pueden perder un poco la ilusión, o empezar a cuestionarse la veracidad de la relación. Lo importante, creo, es que Can Yaman sea feliz y que tome las decisiones que le parezcan correctas para él. Como fans, nuestro papel es apoyarlo y celebrar sus logros, sin importar lo que suceda en su vida personal. Debemos respetar sus decisiones y desearle lo mejor, siempre. Quiero agregar aquí un pequeño comentario sobre los ** rumores y la desinformación ** que a menudo circulan en los medios, especialmente en las redes sociales. Es importante que seamos críticos con la información que consumimos y que no creamos ciegamente todo lo que leemos o escuchamos. Hay muchos medios, muchos perfiles, muchos canales que buscan generar clics, atención y engagement, y a veces recurren a exageraciones, a mentiras, a sensacionalismo, e incluso a la manipulación para lograrlo. Es fundamental que busquemos fuentes confiables, que contrastemos la información, que analicemos las noticias con espíritu crítico y que no nos dejemos llevar por los titulares llamativos o por las opiniones sesgadas. También es crucial que ** respetemos la privacidad de Can Yaman y de Diletta Leotta **. No deberíamos acosarlos, no deberíamos invadir su espacio personal, ni tampoco deberíamos emitir juicios basados en rumores o en especulaciones. Es fácil perder de vista que son personas reales, con sentimientos, emociones y una vida privada que merecen respeto. Debemos ser respetuosos y empáticos con ellos, sin importar las decisiones que tomen, por mucho que nos interese su vida. Otro punto que quiero tocar es el ** impacto de las redes sociales ** en la vida de las celebridades. Las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa para conectar con los fans, para compartir información, para mostrar la vida desde una perspectiva más cercana y para construir una comunidad. Sin embargo, también pueden ser un arma de doble filo. Las celebridades como Can Yaman están constantemente expuestas a críticas, a juicios, a comentarios negativos, a acoso e incluso a amenazas. Esto puede ser muy desgastante, puede afectar su salud mental y puede generar un ambiente hostil y dañino. Por eso es importante que utilicemos las redes sociales de manera responsable, que evitemos el ciberacoso, que seamos respetuosos con los demás y que no nos dejemos llevar por la negatividad. Como fans debemos recordar que detrás de la pantalla hay personas, y que nuestras palabras y acciones pueden tener consecuencias reales. En resumen, el nuevo aplazamiento del compromiso de Can Yaman es un tema que ha generado mucha expectativa y especulación.
Las razones detrás de este aplazamiento no están claras, pero podríamos considerar varias posibilidades, como agendas complicadas, incertidumbre en la relación, diferencias culturales, o priorización de la carrera profesional. El futuro de Can Yaman dependerá de las decisiones que tome, tanto a nivel personal como profesional. Lo más importante es que le deseemos lo mejor, que respetemos su privacidad y que sigamos apoyándolo en cada paso del camino. En cuanto a las implicaciones para sus proyectos futuros, todo dependerá de cómo maneje esta situación, tanto a nivel personal como profesional. Podría afectar su imagen pública, generar más interés en sus proyectos, o incluso podría ser completamente irrelevante. Lo que sí es seguro es que la vida de Can Yaman seguirá siendo objeto de atención, y nosotros, como fans, estaremos aquí para seguir sus pasos, para celebrar sus éxitos y para apoyarlo en cada desafío. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, respetuoso. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y he tratado de analizarlo de la manera más objetiva posible, sin caer en el sensacionalismo ni en la especulación sin fundamento. Recuerden que la información que tenemos es limitada, y que siempre es importante mantener una actitud respetuosa, crítica y empática. La vida de las celebridades es compleja, y debemos ser conscientes de ello. Quiero agradecerles a todos una vez más por ver este vídeo, por sus comentarios, por sus preguntas, por sus opiniones y por su apoyo continuo. Me encanta leer sus reflexiones, saber qué piensan sobre estos temas y formar parte de esta comunidad que comparte la admiración por Can Yaman y por el mundo de las telenovelas turcas. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre el aplazamiento del compromiso de Can Yaman? ¿Cuáles creen que son las razones? ¿Creen que finalmente se casará con Dilekta Leotta, o ven otro escenario? ¿Qué esperan de su futuro? Me encantaría saber sus opiniones. Compartamos nuestras ideas. Y ahora, para terminar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su energía y por su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre con respeto.